Bueno, buenas tardes, bienvenidos, agradecidos de este encuentro. La verdad que es una fiesta encontrar a tantos y tantas preocupados con este tema. Yo soy integrante de la Biblioteca Popular de Mujeres, jubilada docente ya, y trabajo en el feminismo desde hace 20 años. Digo trabajo porque esto es una construcción que seguimos haciendo y seguimos. Soy de una generación que trabajó en la docencia antes de la promulgación de la ley de ESI. Sin embargo, y gracias a que mi formación como docente coincidió con mi aprendizaje feminista, cada lectura que hacíamos, cada discurso, era analizado con las lentes violetas, como decíamos entonces. Vale decir entonces que al llegar al ámbito educativo, advertí rápidamente que no había, como decían los discursos de las instituciones gubernativas, las leyes educativas o los medios de comunicación, una igualdad en la escuela. La escuela normatiza, ordena, clasifica adultos, niños, ricos, pobres, varones, mujeres. Eso lo vemos en reglamentos, lenguajes, lineamientos curriculares, además de la práctica cotidiana, y esa normatización nos deja marcas y aprendizajes. Era allí donde estaba el nudo de muchas de las cuestiones que luego se manifestaban como problemáticas de las mujeres. Habían demasiados silencios y ocultamientos de situaciones que marcaban el lugar de las mujeres y también de aquellos varones que no se ajustaban al modelo tradicional. Ya se ha dicho muchas veces, no es que no había educación sexual, sí que la había. Se basaba en la preeminencia de un modelo patriarcal, de valores masculinos hegemónicos, de silencios infinitos sobre cuestiones que se creían pertenecían al ámbito familiar y a una falsa idea de que estos temas debían ser abordados por los padres, esa era la consigna, cuando sabíamos que en muchos casos la mayoría de las violencias ocurrían en el ámbito familiar. Había que enseñar otra historia. Yo soy profe de historia, por eso era como mi consigna. Había que enseñar otra historia, tener otra mirada en las ciencias sociales. ¿Cómo hacíamos entonces para trabajar desde un lugar que nos hiciera poner en discusión otros temas, otros lados de la realidad? Lo primero, como dicen las mujeres de la revuelta de Neuquén, era cuestionar esa normalidad de la institución educativa. Pensar y pensarnos en un diálogo inclusivo con el alumnado, incorporar y rescatar otras protagonistas de la historia, revisar cuentos, leyendas que nos contaron y que nos formatearon la cabeza, sobre todo a las mujeres, pero también a los varones. Nombrarnos de otra manera, incluir esto que ponía y pone todavía tan nerviosos a algunos, buen día chicos y chicas, hablar de otros temas, incluir las experiencias de las adolescentes, sus preocupaciones, proporcionar información clara, precisa, científica, poner en duda conceptos que repetimos y repetimos, como el de ciudadanía. ¿Es lo mismo esta condición para varones que para mujeres? Leyes y normas que fueron pensadas por varones, clase media alta, heterosexuales. ¿Por qué cuando hablábamos de sexualidad en la escuela se referían solamente a aparatos y sistemas del cuerpo humano o a las enfermedades de transmisión sexual, sin hablar de relaciones entre varones y mujeres, de amorosidad, de placer? Queríamos analizar qué rol tienen los medios en la afirmación de esos roles opresivos de ese modelo patriarcal. En fin, lo que queríamos era cuestionar ese supuesto orden. Aprendimos entonces, desde la biblioteca, desde algunos docentes preocupados, a juntarnos con otros y otras con las mismas preocupaciones. Por eso he mencionado la revuelta de Neuquén, pero también trabajamos con mujeres de Rosario, de Córdoba, de Capital. Nos hemos encontrado en jornadas, talleres, encuentros nacionales y hemos sostenido en cada momento la urgente necesidad de incorporar en las currículas escolares herramientas para trabajar en esa deconstrucción. Nuestro paraguas fue entonces la vigencia de los derechos humanos, tanto la Declaración Universal como otros tratados firmados por la Argentina que comprenden compromisos del Estado para trabajar en el acceso a derechos a mujeres, niños, niñas, adolescentes. Fueron entonces esos tratados el escudo que nos permitió abrir esa fisura en la impresionante y burocrática estructura escolar.
Y propusimos abrir espacios de diálogo y escucha, talleres, que fuimos dando desde la Biblioteca Popular de las Mujeres en escuelas de nuestra ciudad, muchas veces a demanda de docentes con inquietudes y sensibilidad sobre estos temas, y también los propusimos en nuestros propios lugares de trabajo para favorecer la inclusión de nuevos temas que traían les estudiantes y que formaban parte de sus preocupaciones. Violencias, embarazo adolescente, aborto, abusos, sexualidades diferentes. Todos y todos tomaban la palabra. No había conclusiones ni moralejas. Había una presencia en la escuela de lo que ocurría en nuestras vidas y había información sobre lugares donde acudir, legislación que amparaba algunas situaciones, noticias y experiencias de otros ámbitos. Creíamos que tener la ley era muy importante y trabajamos mucho por ello, pero sabíamos también que era importante la formación y el compromiso de quienes tenemos la tarea docente para que se hiciera efectiva esa tarea. Hoy quizás estemos en un contexto sumamente difícil, no solo por la debilidad de la política pública sobre este tema y recorte de recursos para todo lo que sea educación, sino porque existe una verdadera ofensiva de parte de los sectores más reaccionarios para que la ley no se cumpla. Sin embargo, hoy estamos aquí en un instituto de formación docente, revalorizando la ESI y pensando estrategias para su efectivo cumplimiento, con el convencimiento de que así contribuimos a un mundo más igualitario y menos opresivo. Esto nunca ha sido fácil, pero cada vez somos más. Bueno, la verdad, buenas tardes a todos, todas. Que no cruzamos mucho por dónde íbamos a encarar, pero bueno, se sigue el diálogo y me parece fantástico. Pensaba, qué gozo, qué placer que da esto último que señalaba Liliana Giannattasio, que es, pensaba mientras ella hablaba de eso que quedaba bajo la responsabilidad de los padres, y en este nuevo escenario de no te metas con mis hijos, ¿no? Como para hacer un paralelismo más allá de todo lo que ha crecido este movimiento. Pero pensaba qué placer que da esto de ver un auditorio, de venir del instituto y que también haya habido ahí como mucha ebullición en el patio, en las aulas, mucho debate, mucho dialogar, mucho dejar puntos suspensivos para pensarnos, primero desde lo personal, que era lo que decíamos hace un rato, primero, ¿no?, construyéndonos y deconstruyéndonos permanentemente, pero además yendo por algo que desde hace tantos años es una normativa y que sin embargo todavía hoy estamos volviendo a discutir. Celebro y que sea también un placer esta discusión para ver si de una vez por todas quienes estamos en distintos espacios, quienes venimos transitando estos espacios, dejamos de ser señalados y señaladas como aquellos que promovemos una ideología de género con una connotación negativa que no es inocente, o que nos metemos, digamos, en ámbitos que deberían quedar en lo privado cuando tenemos claramente ya este terreno ganado de no solamente la normativa de ESI, sino tantas otras de estas leyes que tenemos a nivel nacional, que son modelo, además, a nivel internacional. Entonces, lo paradójico me parece es que estemos en un momento de discusión fuerte y de tensión fuerte por cumplir la ley éticamente desde cada uno de los lugares que podamos. Hoy charlábamos en el instituto y bueno, había futuros docentes, futuros y futuras acompañantes terapéuticos, ¿no? Técnicos y técnicas, no importa.
Me parece que ese es el paraguas que tenemos, desde el cual tenemos que partir. El paraguas de aquello que debe ser, ¿no? Más allá de las creencias, de los mandatos, de la construcción personal de cada uno y de cada una. Pero lo que está bueno para celebrar es que hace un tiempo, cuando acá Lili decía, arranco yo que tengo canas, hace un tiempo eran pocas las mujeres, las feministas de nuestra ciudad, que peleaban por esta agenda pública en la plaza. Eran las locas de la plaza. Digo, ¿no? Como tantas locas de la plaza que hubo afortunadamente en este querido país, que nos fueron, ¿no?, guiando, yendo al frente con un montón de reivindicaciones, que fueron haciendo este caminito desde lo personal a lo colectivo para compensarnos permanentemente. Y estamos hoy en un escenario, en este escenario, que no hubiera sido posible en otra coyuntura, donde estamos hablando de las hijas, ¿no? De las hijas que poblaron la plaza y las plazas del país por la ley de despenalización del aborto, de las hijas que están también comprando esta bandera de la ESI, de las hijas que se están plantando de una manera diferente con respecto a toda esta agenda que sin lugar a dudas está fortalecida. Pensaba también en qué importante que es en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad intermedia, ¿no?, que ha crecido mucho, pero qué importante que es para toda esta construcción, y seguramente después Mati va a hablar más porque él está haciendo una investigación muy linda con respecto, ¿no?, a esta historicidad. Qué importantes son las redes que nos tienen en estos cruces en los cuales, bueno, nos juntamos en la plaza con la gente de la biblioteca, pero además con otros activismos, otros feminismos, nos cruzamos en la docencia, porque nosotros ahora desde la Dirección de Políticas de Género estamos haciendo un programa que se llama Modelos para Desarmar, con el cual participamos en estas, con parte de la gente que está hoy acá. Pero antes también ya nos cruzábamos desde un activismo que tenía que ver con eso, ¿no? Con, bueno, poner el cuerpo. Entonces vamos rotando de lugares, pero vamos fortaleciendo esta red que va apuntalando estos caminos de la docencia, de la comunicación, porque también, bueno, Gise viene de la radio, llegó y dijo, vengo de la radio, porque estaba en la compañía, terminó el programa, acá le habían hecho el móvil. Digo, bueno, qué importante es esto de lo personal en conjugación en esta red para poder ir creciendo en estas dinámicas y ganando en esta tensión más allá de la coyuntura actual. Sí pienso que estas lentes violetas a las lentes violetas las llevamos hoy de vuelta al instituto y las seguimos utilizando para poder deconstruirnos y poder pensar a esta educación sexual integral, apartándonos de esto viejo que nos tocó a nosotras, a nosotros, de lo genital, porque era eso lo que teníamos, aquello que todavía subyace, que es la mirada biologicista, ¿no? ¿Quién se encarga de la ESI? Solamente la profe o el profe de biología, el de construcción ciudadana, o podemos pensarnos todos comprometidos desde cualquiera de las especialidades que tengamos. ¿Qué pasa también con esa educación que se demoniza con argumentos, la verdad, increíbles, ¿no? Se demoniza con clases explícitas de sexo, desnudos de los alumnos y las alumnas. Bueno, toda esta cuestión que está fuertemente instalada, pero no solamente en Argentina. En Brasil, hace unos días, ¿no?, con lo que es el avance sobre este modelo de una familia tradicional que viene a tener por detrás
fuertes intereses de iglesias, lo voy a poner así en general, de pulpos mediáticos muy importantes. Yo escuchaba la campaña de Brasil y era terrible, todos los candidatos y candidatas no hablaban de esto, ¿no? Aparecía muy fuertemente la cuestión de la familia, pero como un reservorio, digamos, de familia tradicional que no nos permite llegar a otras miradas de familias en esta educación, ¿no?, bien amplia. ¿Por qué digo esto? Porque esta demonización no inocente que permea fuertemente y que ahora seguirá permeando, en definitiva atenta contra algo que hace un ratito compartíamos, que fue maravilloso, que es apostar por otro tipo de vínculos que nos permitan respetarnos más en esta diversidad de lo que elegimos en líneas generales, poder hablar de vínculos más amorosos. A mí me gusta la palabra amorosidad, me gusta la palabra afectividad, porque con eso tiene que ver aceptar la diversidad sexual, la diversidad cultural, ¿no? Así que yo me centraría fuertemente en esto, en reiterar la obligación que tenemos en cada uno de los lugares que nos toca, hoy, acá, mañana, en otro lado, no importa, vamos rotando, pero en cada uno de esos lugares tenemos obligaciones éticas que tienen que ver con normativas existentes y con miradas, ¿no?, que no podemos eludir. Y esta responsabilidad nos cabe en cualquier lugar. Nos cabe en los medios, cuando tomamos un micrófono, nos cabe en la función pública, nos cabe en la educación. No la podemos eludir, más allá de lo que sea nuestro posicionamiento personal, nuestra historicidad, nuestros cruces. Estamos, sin lugar a dudas, en la necesarísima tarea de tener que seguir trabajando estas cuestiones, primero en nosotros mismos para después poder compartir. Sin lugar a dudas, en educación este es un desafío maravilloso. Lo último, y le voy a pasar el micrófono ¿a quién? ¿A Giselle? Bueno, a Mati. ¿Ella sigue escribiendo? Escribí. Bueno. Lo último, me parece que, reitero, es un motivo de celebración esto de ser tantas y tantos hoy acá, y algo cuando, no sé si está Caro por acá, pero bueno, cuando estábamos mediando el taller de esta tarde, nos cruzamos con Carolina Cordi, otra compañera de los medios. Digo, en general, esta red de la cual hablaba, a la cual aludía, nos permitió incidir en la escuela, pero la red tuvo que ver con lo vincular, con estos afectos y personas amigables. Lo que debemos trascender es eso, porque pudimos abrir camino con estos afectos de las redes, los vínculos, esta cuestión de activismos compartidos, pero tenemos que llegar a la institucionalización de todas estas cuestiones, ¿no? Porque las personas nos vamos de las instituciones, ¿no? Recién hablaba Martiniani y decía, ya faltará, ¿no?, un poco para que me vaya, pero hay tanta gente linda, y esto, ¿no?, nos vamos, pero lo que tiene que quedar es este sentido de lo que debe ser y lo que hay que desandar porque se ganó y porque fue fruto de la atención. Me cruzo ahí con Carolina y nos ponemos a hablar un ratito mientras el resto de la gente hacía su trabajo, y ella me contaba qué es lo que pasa cuando nosotros nos vamos de las escuelas. Nosotros damos las charlas, todas tienen que ver con educación sexual integral. Trabajamos estereotipos de género, conceptos de género, sexualidad, diversidad sexual, todo lo que tenga que ver con los vínculos sexoafectivos, e incluso ahora estamos hablando de violencia institucional. Y después las docentes o los docentes siguen trabajando hasta la puesta en común. Y ella me contaba tanto de lo que están ahora cosechando en octubre de ese trabajo, ¿no? Entonces, está buenísimo esto de poder sentir que incidimos y que liberamos, porque hablaba de cambios que ha habido en vinculación a
tener menos prejuicios con respecto al otro, tener menos preconceptos, poder llegar a una mirada más comprensiva y más respetuosa. Y si logramos eso en el campo de la educación, ¿qué más que irnos con satisfacción, gozo y placer a nuestras casas? ¿Qué más? Si podemos dejar esos puntos suspensivos para que el otro se revea y haga ese maravilloso clic. Es fantástico, porque eso tiene que ver con más libertades, con más derechos humanos y con más ciudadanía. Así que sigamos apuntalando este camino. Acá hay mucha gente, me parece que hay mucha tarea por delante y en eso estamos y seguiremos. Bueno, buenas tardes a todos. En principio agradecer por el espacio y celebrarlo. Como ya dijeron hoy, mi nombre es Matías Álvarez. Mi idea es compartir un poco algo de la investigación que estoy desarrollando en el marco de mi tesis doctoral, que espero terminar algún día. Y un poco por el pedido que nos habían hecho, comentar cómo llegué a trabajar cuestiones vinculadas a género, sexualidad y educación. Y ahí un poco de lo que venía Lili, lo que decía Lili se coloca, que tiene que ver con esto de cómo pensar el tránsito entre lo personal y lo político. Yo cursé mi educación inicial, primaria y secundaria durante las décadas del 90 y el primer lustro de los 2000, cuando todavía no existía la Ley de Educación Sexual Integral, pero ya se venían dando procesos a nivel nacional bastante interesantes. Por ejemplo, no sé si todos lo saben, pero en el año 73 se despatologiza la homosexualidad. La APA es la primera en despatologizar la homosexualidad y la OMS lo hace recién en el año 92. Argentina, a partir del retorno a la democracia, aunque ya existían antecedentes previos, empieza, digamos, a hacer un escenario de efervescencia de los movimientos de mujeres, feministas y de la diversidad sexual. Tengamos, por ejemplo, en cuenta que en 1986 se celebra el primer encuentro nacional de mujeres, que este año llegó al número 33. Surgen las primeras organizaciones homosexuales como la CHA o Gays por los Derechos Civiles y las primeras organizaciones trans, que empiezan a cuestionar esta idea de la familia tradicional y del orden heteropatriarcal. Sin embargo, al reflexionar sobre mi propia trayectoria y mi propio tránsito sobre el sistema educativo, una de las cosas que yo notaba es que no hay o no hubo, por lo menos desde mi percepción, una traducción inmediata de esa efervescencia de discursos públicos que inclusive llegaron a lugares de visibilidad notorios, como por ejemplo la mesa de Mirta Legrand, una mesa en el año 91 que convocó a activistas como Carlos Jáuregui o Ilse Fulskova, que son históricos militantes homosexuales. Sin embargo, eso no se tradujo para mí en un cambio, no se tradujo inmediatamente en la cotidianidad escolar. Lo que yo recuerdo a partir de mi tránsito es que la escuela en realidad siempre operó más bien bajo los preceptos de los que algunos autores llaman pánicos morales, que tiene que ver con intentar normalizar cualquier tipo de expresión de género o de prácticas sexuales que se corrieran un poco de aquellos parámetros establecidos como normales. Entonces la pregunta que yo me hago a partir de mi experiencia como varón de clase media, blanco y no heterosexual es cómo o qué relación existe entre esa discursividad pública que se empieza a construir y esa emergencia de los activismos de la disidencia sexual y del género y las prácticas institucionales que se desarrollan en escenarios y en lugares concretos. En este sentido, quisiera traer a colación dos cuestiones, sobre todo de este primer gran área, que es el de la apertura de un ámbito contencioso de la emergencia de ciertos discursos públicos en torno a la articulación entre género, sexualidad y educación, y empezar por lo más próximo que tenemos, que es qué es lo que vino sucediendo este año, digamos. Como supongo que todos sabrán, como corolario del debate que hubo este año sobre la legalización del aborto, que tuvo una clausura parcial con la negativa a aprobar el proyecto por parte de la Cámara de Senadores, la discusión se trasladó a los debates sobre la educación sexual integral y se propusieron recientemente una serie de reformas que tienen que ver centralmente con tres puntos.
El primero es enmarcar la educación sexual en una perspectiva laica, con perspectiva de género y diversidad sexual. El segundo, incorporar al marco del programa leyes que fueron sancionadas con posterioridad a la ley de educación sexual, como la de matrimonio igualitario, la de parto humanizado, la de trata, la de protección integral de la mujer o la ley de identidad de género. Y el cuarto, que es el que ha despertado mayores controversias, que es el de declarar a la educación sexual como de orden público y por lo tanto limitar la discrecionalidad con la que las distintas provincias y las distintas instituciones trasladan esos contenidos a las aulas. Esto generó inmediatamente una reacción por parte de sectores conservadores, que en algunos diarios se planteó como esta oposición entre les verdes y les celestes, y que tuvo algunas expresiones como por ejemplo abrazos a ministerios de educación en provincias como Santiago del Estero o en Tucumán. La interrupción en el plenario de comisiones que estaba discutiendo estas reformas por parte de un grupo de padres que acusaron a diputadas y a diputados de ser degenerados por plantear estas reformas o de querer imponer determinadas ideologías a sus hijos, y que es un debate que se encuentra en este momento abierto. Me interesa colocar este escenario actual en un contexto un poco más de largo plazo, para no reproducir visiones lineales o evolutivas de la historia. ¿Por qué planteo esto? Porque en realidad estos debates que ahora se están dando quizás con mayor virulencia o con mayor extensión no son novedosos. De hecho, en Argentina, si uno registra la historia de las últimas dos reformas educativas, la del comienzos de los 90 y la de comienzos de los 2000, en ambas instancias hubo procesos de discusión en torno a qué rol le cabía a la educación en la formación de varones y mujeres, de qué tipo de varones y mujeres, cuáles iban a ser las sexualidades habilitadas. En la década del 90, yo decía, veníamos de la emergencia de un activismo feminista y de un activismo por la diversidad sexual que intentó y logró parcialmente incidir en algunos de los contenidos que se proponían como obligatorios para el sistema educativo. Por ejemplo, en el año 91 se firma un convenio entre el recientemente creado Consejo Nacional de la Mujer, que en ese momento fue una conquista del movimiento feminista y estaba liderado por una feminista que es Virginia Franganillo, entre el Consejo Nacional de la Mujer, el Ministerio Nacional de Educación y el INAP, que es el Instituto Nacional de la Administración Pública, que se llamó Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el área educativa. Este programa funcionó durante 3 años. Sus coordinadoras son mundialmente reconocidas como expertas en género y sexualidad y tuvieron lazos fuertes con el movimiento de mujeres y feministas. Probablemente algunas las conozcan. Una es Gloria Bonder y la otra es Graciela Morgade, que sigue siendo hasta el día de hoy la referente en cuestiones, si bien ahora el campo está más abierto, como la referente en cuestiones de género y educación. Entre las múltiples tareas que se propuso este programa, una de las cosas que proponía era la transversalización de lo que en ese momento se conocían como los estudios de la mujer en la currícula, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario, que es la misma propuesta en realidad que años después va a recuperar la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Pese a lo que podría parecernos esto de que las discusiones son más bien novedosas, estas feministas y esta propuesta en particular lograron incidir en el desarrollo de lo que en ese momento eran los contenidos básicos curriculares para la educación general básica. Si bien no lo hicieron con el grado de profundidad que planteaban los documentos producidos por este programa, sí se incorporaban cuestiones como por ejemplo la referencia a grupos familiares y no a la familia en singular, se incorporaba la categoría de género y también se utilizaba el lenguaje inclusivo, que para la época no tenía que ver con hablar con la E, sino la utilización de las dobles formas, todos y todas, las y los. Los contenidos básicos curriculares que se aprueban en el año 94 incorporan estos contenidos, pero de forma similar a lo que está sucediendo en este momento, una pronta reacción de, sobre todo, las jerarquías católicas. La Universidad Católica de La Plata produjo un informe en ese contexto y el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Cuarracino, que no sé si ustedes recordarán, pero tiene un video muy famoso que salió por ATC en el cual nos manda a los sujetos no heterosexuales a vivir a una isla donde íbamos a poder hacer desfiles día por medio. Está disponible en YouTube, se los recomiendo. Tomen algo para el estómago primero. A partir de esta serie de cuestionamientos, lo que sucede es que se marcha hacia atrás en estas mínimas modificaciones que se habían logrado incorporar en los contenidos básicos curriculares.
se quita la referencia a la palabra género, se quita la referencia a grupos familiares y se vuelve a hablar de la familia en singular. Se eliminan para el área de ciencias naturales las referencias a las teorías evolutivas de Darwin y Lamarck y se incorpora la dimensión trascendente y el respeto a Dios como dimensiones a incorporar en el área de formación ética y ciudadana. Todo esto en un contexto internacional convulsionado, porque en ese momento, y nacional, porque en ese momento, en el año 94, se desarrolló la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, y en el año 95, un hito del movimiento feminista a nivel internacional, que fue la Conferencia Internacional de Beijing, donde todas estas discusiones se estaban trasladando al ámbito internacional, donde los países árabes y el Vaticano presionaban fuertemente para que este tipo de modificaciones no se pudieran trasladar al escenario internacional, tienen cierta pregnancia en nuestro contexto. Es un debate que también se dio acá en el año 94, en paralelo a los procesos de reforma educativa, con la discusión sobre la reforma constitucional, en la cual se intentó, y por suerte no se pudo, incluir lo que se llamaba cláusula barra, que reconocía el derecho de las personas por nacer, digamos. Este tipo de debates nuevamente resurgen, aunque a partir de otras aristas, hacia las décadas del 2000. Pensemos que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que surge en el año 2005, tiene como consigna básica educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en 2002, a partir de los activismos nucleados sobre todo en los encuentros nacionales de mujeres, se logra aprobar la ley, no me acuerdo el número, se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que ya preveía la inclusión de determinados contenidos sobre sexualidad y género en la currícula educativa. La ESI entonces es como un corolario de estos procesos, pero además en el propio debate parlamentario sobre la ley aparecen distintas posiciones. Si uno ve los proyectos que se discutían y que tuvieron como resultado la ley que hoy tenemos aprobada, ve como un espectro bastante más amplio del que nos muestra si solo nos detenemos en la ley que efectivamente se aprobó. Algunos de estos proyectos planteaban cosas que se están planteando en este momento. Por ejemplo, el derecho de los padres a la objeción de conciencia para eximir a sus hijos de participar en clases de educación sexual integral. Se planteaban límites etarios para la educación sexual integral, por ejemplo, que debía empezar a ser enseñada a partir de los 11 años, o directamente se proponía que los programas debían estar orientados a los padres y no a les chiques. Por otra parte, y en el arco contrario, digamos, se hacían referencias explícitas a los derechos sexuales y reproductivos y a la perspectiva de género que quedaron excluidas del articulado de la ley que hoy tenemos. En este sentido, digamos, mi interés por recuperar esta trayectoria tiene que ver con colocar el escenario que vivimos ahora en un proceso un poco más amplio que tiene que ver con avances y retrocesos y que no es un proceso lineal y evolutivo de conquistas sucesivas, que además se coloca, como decía Andrea, en un escenario latinoamericano y regional complejo. Procesos como los que están sucediendo ahora pasaron, por ejemplo, en Perú o en Puerto Rico, donde ante intentos de avance y conquistas por transversalizar, por ejemplo, la perspectiva de género en el sistema educativo, hubo fuertes reacciones, sobre todo de las jerarquías católicas, que lograron mitigar o directamente volver hacia atrás estos procesos de reforma. Y para cerrar, me gustaría dejar colocado algo que ya dijo Lili, que es algunas de las cuestiones que han permanecido en los márgenes o en los bordes de estos debates, que tienen que ver con pensar la dimensión positiva y placentera de la sexualidad. Según Gail Rubin, que es una antropóloga feminista, el pensar sobre la sexualidad siempre ha estado asociado a lo que ella llama el dominio de la peligrosidad sexual. Es decir, la sexualidad siempre ha estado pensada, vinculada a los peligros de los cuales debemos protegernos. Y en eso, inclusive, digamos, para lograr determinadas soluciones de compromiso y, por ejemplo, aprobar la ley, todas las cuestiones que tienen que ver con la determinación, con la dimensión positiva o placentera de la sexualidad han quedado excluidas de la discusión. Tanto quienes se oponen a la ley de educación sexual integral, ellos dirían que no se oponen a la educación sexual en sí, sino a la ideología de género o a la perspectiva con la cual se enseña la educación sexual. Como muchos de quienes adherimos, nos hemos visto entrampados en perpetuar esta idea que tiene que ver con asociar la sexualidad al peligro, la prevención de embarazos, la prevención del aborto, la protección frente a abusos sexuales o a la violencia de género, y nos hemos olvidado o hemos descuidado
este otro costado. Sin embargo, y ya para ir cerrando, existen algunas herramientas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que dan cuenta de que esta dimensión ha sido progresivamente incorporada. Por ejemplo, los principios de Yogyakarta, que son unos principios para la interpretación de los derechos humanos en clave de género y sexualidad, que fueron aprobados en 2007 y de los cuales participó el único referente argentino, que es Mauro Cabral, un activista trans e intersex, colocan esta cuestión de pensar a la multiplicidad de orientaciones sexuales y de identidades de género como no solo un contenido, sino como una dimensión que debe atravesar al sistema educativo en general. En 2009, o sea, un tiempito después, se aprueban las primeras orientaciones técnicas internacionales sobre orientación sexual que fueron producidas por el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNICEF y otros organismos internacionales, que incorporan nuevamente esta cuestión del placer como una dimensión central. Al año siguiente, ya me perdí cómo están las hojas. No. Acá. Al año siguiente, el informante sobre el derecho a la educación de las Naciones Unidas elabora un informe dedicado a la educación sexual integral donde plantea lo siguiente. Dice, en igual sentido a las orientaciones técnicas, el relator especial considera que el placer y el disfrute de la sexualidad, en el marco del respeto a los demás, debiera ser una de las perspectivas buscadas por la educación sexual integral, desterrando visiones culpabilizadoras del erotismo que restringe la sexualidad a la mera función reproductiva. Y por último, otra vez perdí la hoja. Bueno, y por último, una referencia pocas veces citada, pero que me parece una herramienta muy interesante para recuperar, es la Ley Provincial de Educación Sexual Integral, que se aprueba en un contexto particular, que es el 2015, cuando fue el primer Ni Una Menos, que incorpora explícitamente como una de sus orientaciones la autodeterminación, la libertad y el placer sexual como derechos a ser reclamados y exigidos. Por eso cierro con esto: cómo colocar los escenarios actuales y los desafíos futuros en el marco de procesos más amplios que necesariamente implican la articulación entre actores, el tejido de redes, como decía André, pero también cómo empezar a darle cabida a estas cuestiones que han permanecido en los márgenes o en los bordes, inclusive de las discusiones públicas en torno a la educación sexual, y cómo traducir eso a los escenarios cotidianos de las escuelas. Listo. Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad es que estoy impactada de la cantidad de gente que en Tandil se junta después de todo un día de trabajo a escuchar y a seguir reflexionando, porque esta es seguramente la invitación del panel, y sobre todo muy agradecida a los y las compañeras que han estado organizando estos 2 días de tanto trabajo. Muchísimas gracias además a Andrea, a Lili y a Matías, que son 3 compañeros con los cuales nos venimos encontrando en distintos momentos y en distintos espacios, y la verdad es que siempre es una alegría escucharles y siempre aprendo. Así que bueno, para cerrar el panel tengo 3 intentos, después vamos a ver cómo va saliendo. Una de las ideas, bueno, soy Gisela Gianberardino y soy docente, doy clase en la Facultad de Humanas, en la UNICEN, soy fan de la educación pública, así que les pido un aplauso para este primer foro educativo. Y por supuesto creo que nada es definitivo, por lo tanto la educación pública, para que siga siendo educación pública, laica, gratuita y de calidad, va a necesitar de nuestras luchas. Por lo tanto les agradezco el compromiso y la garra. Vamos a tener que seguir luchando. Los derechos, y los más grandes ya lo sabemos,
los derechos hay que conquistarlos y los espacios hay que ocuparlos. Entonces, eso hace que lo personal sea político también y que tengamos que responsabilizarnos también subjetivamente por lo que queremos colectivamente. No podemos descansar en que las cosas las organicen los que más saben, las que más años tienen o los más jóvenes porque todavía no se cansaron o no están enviciados. Cada cual tiene que aportar como puede y desde donde puede. También en la universidad venimos de contextos de lucha, como ya todos sabrán y todas. Y una de las cuestiones que a mí me interesaba compartir con ustedes es justamente cómo estamos en la universidad y por qué llegamos, y no casualmente, ahora vamos a ver, a tener o a construir o a diseñar y a que sea aprobado con un acto administrativo un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género que la UNICEN lo aprueba en el 2016, en noviembre, y en noviembre de 2017 un programa de abordaje integral contra la violencia por cuestiones de género u orientación sexual, y estoy a cargo de la dirección de ese programa. Ahora vamos a explicar un poco de qué se trata. Otra cuestión que me decían es, bueno, ¿cómo nos asomamos o cómo llegamos a este interés? La verdad es que yo me salté una parte que sería la parte de perspectiva de género y creo que me zambullí directamente en el feminismo. ¿Y cómo llegué? Y no llegué de un modo cómodo, llegué desde el lesbianismo. Me fui a estudiar a Italia un doctorado y me fui con mi pareja, que en ese momento ya era una mujer. Aclaro que como nadie nace mujer, nadie nace torta, chicos. O sea, también tuve novios varones, convivencias con varones y todas esas cuestiones, pero después uno puede ir y venir, y esto tiene que ver también con cómo pensar la propia identidad sexual, ¿no? No puede ir y venir y no pasa nada, ese también es una buena noticia. Cada vez que lo digo igual me da como una cosa, sobre todo en los ámbitos educativos. Por lo tanto, quiero decir que también la cuestión de dónde vivís es importante para saber, para contextualizar, ¿no? Y también, no lo digo porque me hago la viva, porque es canchero, me parece que es muy importante decir desde dónde hablamos y sobre todo, muchas veces quienes somos disidentes sexuales, pensamos que somos los únicos, las únicas a las que nos pasa. Entonces la importancia de dejar registros, de decir públicamente, me parece que es una responsabilidad y es un acto pedagógico, que si hay niñas, jóvenes, adolescentes que dicen, oh, me parece que me enamoré de una mujer y sienten que es a la primera a la que le pasa, bueno, no es así, habemos millones y eso me parece que es una responsabilidad tener que decirlo, y por eso también es importante empezar a dejar registro. Hemos tenido bastantes intentos de reconstruir la historia social, la historia cultural, la historia política de los movimientos de la disidencia sexual, y algunos intentos los estamos haciendo así, a remo, qué sé yo, ahora estábamos intentando hacer desde el CISOC, que es un grupo de investigaciones del cual participo también con Matías y algunos otros y otras que están acá, de poder armar un registro de la historia de los movimientos de mujeres, pero también de los movimientos de la disidencia sexual en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya me fui, ahora vuelvo. Hablando de cómo me asomé al feminismo, la verdad es que les contaba esto. En Italia empecé a militar con un grupo de mujeres lesbianas que nos dedicamos a hacer más bien cuestiones recreativas, pero me di cuenta que lo personal es político en ese momento, cuando podía. Estoy hablando de Italia, que es un país que tiene al Vaticano adentro, pero que desde los 60 tiene el aborto legal, contradicciones, ¿no? Y tensiones que están en todas partes. Y leí por primera vez a una teórica feminista, lesbofeminista, para saber que los feminismos tienen también muchas vertientes y muchos destinos, creo, que es Monique Wittig, y lo primero que leí fue un artículo corto
que se llama El pensamiento heterocentrado y que justamente es un artículo de 1978 y que discute, o por lo menos hace ver, cómo toda la sociedad está organizada en un régimen sexogenérico centrada en la heteronorma. Y eso es tan fácil de pensar, de saber o de darnos cuenta como si ustedes piensan cómo ven a los otros y a las otras, y generalmente hay una presunción de heterosexualidad. Siempre pensamos que el otro o la otra es heterosexual. Eso tiene que ver con una invisibilización, y esa invisibilización de las otras opciones que no son la heterosexualidad no son abstractas, circulan por instituciones que así lo van imponiendo. Esas instituciones, por supuesto, son la familia, la educación, la justicia, el Estado Nacional inclusive. Ahora pienso que no será casual que en Italia pude militar públicamente con otras mujeres y acá no. Tampoco había mucho con quien encontrarse en Tandil a finales de los 90. Bueno, me parece que esos son algunos datos que están buenos que vayamos pensando, pero ¿cómo llegamos en la universidad a tener estas dos herramientas, podemos decir, y que el objetivo que tienen es desandar justamente todas estas estructuras que por supuesto son heterocentradas, que son sexistas, que son machistas, que son jerárquicas, que son dicotómicas y que, como en el resto de la sociedad, nos hacen ocupar a las mujeres algunas situaciones desfavorables, algunas situaciones de cosificación. Entonces, no podía entender cómo es que ahora llegamos a tener un protocolo y un programa. Y por supuesto, porque estudio y porque doy clase y porque soy investigadora, me resulta mucho más fácil entender los procesos si pienso en algunas categorías. Y tomé 3 o 4 categorías. Una de las categorías tiene que ver con Foucault y con los mecanismos de distribución de la palabra que plantea Foucault operan en todas las sociedades. Entonces, ¿por qué ahora estamos hablando en Argentina de aborto y antes no se hablaba hegemónicamente? Claramente, como también reconstruía Mati, siempre hubo grupos, siempre no, pero hubo grupos que se lo propusieron, como ahora están siendo ustedes los protagonistas, las protagonistas de esta preocupación. También unido más o menos a eso y a cómo circulan algunos discursos y otros no, y esto es cada vez que yo presento un programa de una materia o que ustedes vayan a presentar, bueno, están haciendo una opción, que es con estos autores voy a trabajar y con millones de otros no. Estas categorías voy a enseñar y estas no. Esa es una responsabilidad, pero también hay que reconocerlo como un mecanismo de redistribución de los discursos, ¿no? Y otro autor que me sirvió también para pensar por qué ahora hablamos y pensamos en estos términos es Mark Angenot, cuando propone que hay siempre un pensable y un decible histórico y que cada momento histórico nos permite pensar y decir ciertas cosas y por ende no otras. Esto fue bastante evidente ahora con lo que se produjo en todos lados, en las aulas, en las casas, en los recreos, en los colectivos respecto del aborto, ¿no? Todas empezamos a hablar de cosas que no hablábamos, menos en nuestras familias. Y me parece que, por supuesto, no puede ser casual que en el 2015 se forme la red universitaria o interuniversitaria de género, y tiene que ver con que en junio, pienso, son hipótesis, por ahí no, pero una de las puntas me parece más evidentes es que en junio del 2015 las mujeres salimos a la calle a decir ni una menos, y que no puede no habernos permeado también a las docentes o a las mujeres que hacemos gestión en las universidades o a las que hacemos investigación. Así que en junio del 2015 fue el primer Ni Una Menos, y en septiembre de 2015, desde algunas compañeras feministas, se impulsa la red universitaria de género. ¿Cómo llegamos entonces a que la UNICEN en 2016 y 2017, mientras no se venía hablando de estos temas, absolutamente, ni siquiera en facultades como la de sociales, no se venía hablando como política universitaria,
pudimos empezar a pensarnos. Me parece que tiene que ver con que la universidad se empieza a pensar como un territorio también atravesado por violencias y por discriminación. Y creo que es la primera vez, por lo menos así, a nivel político, que hoy tenemos algunos datos objetivos. Dicen, bueno, de 57 universidades nacionales, 50 rectores son varones y 7 son mujeres. Por supuesto que no decimos que el hecho de que una mujer esté a cargo de algo lo va a hacer mejor, ¿no? Siempre damos el ejemplo, bueno, sí, Margaret Thatcher es mujer y sin embargo, bueno, llevó adelante la represión más fuerte contra los mineros e impuso fuertemente el neoliberalismo en Inglaterra. Y de ahí tenemos muchísimas otras, tenemos las nuestras también para dar ejemplo, pero bueno, pues doy ejemplos lejanos porque es más fácil. Y otra de las cuestiones o de las categorías que me interesa proponer para pensar cómo fue que surgió todo este interés adentro de la academia o de las universidades es no pensar en términos de hegemonía o de antagonismos, y ahí retomo también a Foucault, pero después a otros autores, y es empezar a pensar en el término de agonismos. Y el agonismo sería no un oponer resistencia o oponerse al otro para ganarle, sino una incitación recíproca. Y en ese sentido me parece que el afuera y el adentro, estoy hablando del territorio, llamémosle, y la universidad, pueden haberse incitado recíprocamente como para generar este tipo de herramientas como los protocolos y el programa de género. Y ahí empezaba a pensar entonces cuáles fueron, por un lado, las condiciones de posibilidad, y creo que sí, las condiciones de posibilidad para el surgimiento de estas herramientas en la universidad fueron los diálogos con los movimientos de mujeres, con el movimiento feminista, con los movimientos de la disidencia sexual, aquello que llamamos la población LGTBI. Creo que eso creó condiciones, pero pensarlo de ese modo sería como pensar que hubo un movimiento afuera que permeó hacia adentro de la universidad, y me parecía también que es una lectura muy lineal y quizá un poco inocente, y que también deja de lado lo personal es político nuevamente. Entonces la idea también que me surgió fue pensar, bueno, pero ¿cómo fue que adentro de la universidad hubo hubimos mujeres o personas que pudieron decodificar esa tensión que las mujeres evidenciamos en las calles y en las plazas en Argentina? Y efectivamente, como también Mati planteaba, hay una larga tradición de estudios de las mujeres, hay grupos de investigaciones que se han venido ocupando de los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, y también grupos de estudio en torno a perspectiva de género. Creo que sin esas mujeres adentro de la universidad no hubiese sido posible tampoco retomar este eco de los gritos que venían desde afuera. Por supuesto, si tuviese que hablar de los efectos que tienen el protocolo y el programa de género, bueno, son recientes las dos herramientas. El protocolo lo que hace es recibir denuncias concretas de acoso, de discriminación, de maltratos por cuestiones de género o de orientación sexual, y tristemente ya tenemos muchas denuncias, y las denuncias son hechas por mujeres. Entonces nuevamente decimos, no es lo mismo, porque cuando nos preguntan ¿por qué ni una menos y por qué no todos menos? Bueno, porque el heteropatriarcado nos pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad, y porque en este régimen sexogenérico las mujeres no violamos, no empalamos, no matamos a un hombre cada 16 horas. Por eso sí es necesario que quede muy claro que necesitamos... que necesitamos darnos herramientas, y que nuevamente y románticamente lo voy a decir, la salida es colectiva. Entonces las herramientas nos las tenemos que inventar las mujeres, y tenemos que invitar a nuestros compañeros varones a que hagan un paso atrás. No es un paso atrás en el acompañarnos, sino en sus propios privilegios. Justamente lo que hace el heteropatriarcado es dejar a los varones
en situaciones de privilegio, objetivamente, no porque ustedes como varones sean malos ni lo pretendan, pero la verdad es que nos la pasamos criando chicos, novios, maridos, padres, entonces eso es un privilegio, ¿no? Que tengan gente que les sirve, que les lava los platos, que les cuelga la ropa. Está naturalizado. De eso se trata también, empezar a repensar los privilegios masculinos y las situaciones en las que este sistema sexogenérico nos está dejando y nos deja a las mujeres. Bueno, para ir cerrando, después si quieren seguimos hablando, me parece que esta ola verde invita también a los varones, a las mujeres, a las disidencias sexuales, sobre todo a esto, a desnaturalizar el régimen, y la buena noticia es que se puede hacer, porque no es que nacemos así. Si las mujeres podemos repensarnos, los varones también pueden repensarse. Y ahí tengo una última categoría que me parece interesante para pensar cualquier dinámica institucional, que tiene que ver con eso que se llama umbrales de tolerancia del patriarcado. Bueno, tenemos que apostar cada vez más a avanzar en estos espacios, porque el patriarcado opone resistencia, y opone resistencia fuertemente, tan fuertemente que llegan a matarnos, que llegan a golpearnos, que llegan a encerrarnos. Esas son las más bestiales, pero las de todos los días tienen que ver con que no podemos caminar por la calle sin tener miedo, ustedes sobre todo las más jóvenes, con que no pueden ir solas, con que no se pueden vestir como quieran, con que les revisan los celulares. Bueno, esas son expresiones del micromachismo, pero que a la vez son las que sostienen fuertemente el día a día de un régimen sexista y machista. Así que, como hemos dicho ya más de una vez, nadie lo hará mejor y nadie lo hará por nosotras, y lo que falta y lo que está viniendo y lo que ustedes están proponiendo también, y a lo que nos sumamos, es lucha y organización. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta para hacer o para acotar? Sí, hola. Primero, gracias por esa amorosidad, por esa generosidad, por esa forma de batallar la vida. Gracias. Se me había ocurrido, para despedirnos, un poema de Alejandra Pizarnik que dice algo así como: decir con palabras de este mundo que partió un barco de mí llevándome. Se me ocurrió en el momento en que hablabas de Italia, y allá fuiste, tal vez en avión seguramente. Y se me ocurrió otro poema de Alejandra, que atravesó su calvario y su infierno creando belleza, que dice: cuídate de mí, amor mío, de la silenciosa con el vaso vacío y de la sombra de su sombra, que es toda una declaración. Con esto quisiera cerrar, darles gracias a los estudiantes y les estudiantes del Instituto 10 que tanto han trabajado, a los profes y las profes. Mañana seguimos, y para
para nosotros en el instituto esto es una verdadera revolución. Así que ¿quién dice que no se puede hacer la revolución? Sí que se puede. Hasta mañana, queridos y queridas, y nos vemos.